este edificio se inaugura en 1885. En 1887 se aprueba o se inaugura también el tramo que va desde esta estación a Nogoyá. El sentido era hacer la traza completa desde Paraná a Concepción del Uruguay. Ese primer tramo entonces, el que va a Nogoyá, se inaugura en el 87. Y el otro hito fundamental que tiene que ver con esta instalación es el puerto de ultramar en Bajada Grande hacia 1896. Ese puerto de ultramar es el que fija el punto cero de la línea de ferrocarriles. Entonces, hay que distinguir determinados acontecimientos que tienen que ver con la importancia edilicia. Por una parte, entonces, la inauguración del edificio, que no era esta imagen que estamos viendo hoy, sino que era una imagen más austera, relacionada con la idea de conjunto, con la paridad con la estación de Concepción del Uruguay, que era el otro punto de unión inicial, y que a principios del siglo XX, con la traza del bulevar, va a modificar la fachada, que va a tener la fisonomía bastante similar a la que estamos viendo hoy, si bien esta también tiene algunas modificaciones, y esa fisonomía más de tipo afrancesada está relacionada con la idea del concepto del bulevar, con el cantero central, en este caso con las glorietas intermedias, con todo lo que es el paisaje del bulevar. Entonces, por eso la estación va a tener un conjunto de ornamentos que van a ser actualizados, vinculados con ese concepto de lo francés. A Paraná, el año 1883 le trae un conjunto de transformaciones. Paraná se había transformado en ciudad y en ciudad capital en 1854, cuando fue capital de la Confederación. Y luego había perdido absolutamente todos los roles que tenía, administrativos y de representación, hasta que en 1883, cuando asume la gobernación el general Racedo, se establece nuevamente Paraná como capital del territorio provincial. De la mano de Racedo vienen entonces fundamentalmente las obras que se relacionan con la administración central, como el caso del Palacio de Gobierno que se tiene que construir a propósito de esto, y también viene la cristalización del proyecto ferroviario, que había sido un sueño anterior que se puede materializar justamente a partir de la gestión de él. La gestión de Racedo instala el ferrocarril con gran aporte del Estado. Al muy poco tiempo, esa gestión que hace Racedo se pasa, digamos, del Estado a manos privadas, a manos inglesas, y por eso es que hay tantas superposiciones en las miradas respecto de este medio de transporte, por lo que a lo largo del tiempo ha ido modificándose, ha ido cambiando, ha ido transformando no solo el territorio, sino también la forma de organización. Y Mariana Melem nos va a contar también sobre distintos aspectos de este edificio, algo muy marcado que tiene que ver con las dos fachadas que tiene la estación del ferrocarril, una hacia el centro, otra hacia la periferia, y también en la función urbanística u organizativa del ejido urbano de la llegada del ferrocarril a la ciudad de Paraná. La relación de las vías del ferrocarril, el arroyo Antoñico, que funcionó como un borde de la ciudad, como un límite que se puso a todo lo que fue el ejido urbano. Si nosotros miramos un poco más en detalle, vamos a ver que el ferrocarril tiene una fachada que mira a la ciudad, que tiene este carácter que decíamos, y una fachada que mira al territorio, que mira como al interior, que es mucho más austera, que es la que contiene la llegada del tren, es decir, la que contiene los andenes, y se nota claramente la diferencia entre una y otra mirada. Decíamos también que una cuestión fundamental es el carácter fundante que tiene el ferrocarril. Nosotros tenemos muchas dimensiones para mirar el ferrocarril. Una dimensión que tiene que ver con estos aspectos, es decir, con lo que implica en el centro de la ciudad, cómo está implantado, la relación de la ciudad con esto que era el único medio de transporte que podía vincular con el resto de la provincia y también con las provincias vecinas de manera particular. Entonces, esa es una mirada. Después tenemos el vínculo, también relacionado con la mirada urbanística y edilicia, el vínculo con
el puerto de ultramar, que es el puerto de Bajada Grande. Ese puerto de Bajada Grande tenía también una estación con instalaciones para el correo y otras dependencias del ferrocarril. Hacia la otra punta, digamos, y ya para la década de 1930 aproximadamente, se inaugura Estación Parera, que es el otro conjunto que hace a la idea de la continuidad de la traza del ferrocarril en la ciudad de Paraná. Se instala el ferrocarril en Paraná, deciden instalarlo en paralelo a la traza o al curso, perdón, del arroyo Antoñico. Esa traza del ferrocarril con el arroyo Antoñico por detrás, si estamos mirándolo desde el punto de vista central, hace que la ciudad durante mucho tiempo establezca como un corte entre el oeste y el centro de la ciudad, sobre todas las cosas que va a ser como el lugar que va a quedar de borde, marcado por esta línea del ferrocarril y por el arroyo Antoñico. Entonces ahí tenemos todo lo que hace a los aspectos de tipo urbano, es decir, al desarrollo que trae dentro de la ciudad, a las marcas dentro de ese territorio, pero también a los límites que le impone a la ciudad la traza del ferrocarril con las vías. Y el ferrocarril como un hito histórico es importante no solo en la ciudad de Paraná, sino en toda la provincia de Entre Ríos. En el contexto de lo que fue generación del 80, la consolidación de un modelo de país, Argentina como granero del mundo, el ferrocarril cumplió una función central en llevar mercaderías y pasajeros desde las provincias hacia los puertos, principalmente hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Pero la llegada del ferrocarril a Entre Ríos terminó de definir el territorio en cuanto a pueblos, a modos de transporte, a la organización propia de toda la provincia. Esto nos va a contar Mariana Melem, no ya en lo que tiene que ver con la estación de ferrocarril del Paraná en particular, sino más bien a nivel provincial sobre el impacto de la llegada del ferrocarril a todo el territorio entrerriano. En este conjunto, en esta mirada del territorio, nosotros vamos a ver que Entre Ríos tiene pueblos que nacen de la mano del ferrocarril directamente y otros que se van a adaptar a las exigencias del ferrocarril y hasta van a tomar sus propios nombres. Si nosotros miráramos el territorio en su conjunto, tendríamos que establecer determinados núcleos fundacionales o fundamentales en el tema del trazado del ferrocarril. Uno es el complejo de estación de Concordia, que era la que establecía la línea hacia Corrientes, hacia el norte, en sentido norte-sur. El otro punto muy importante es Basavilbaso, que es el que hacía las derivaciones hacia el territorio, o sea, recibía los flujos que venían desde el sur y los distribuía hacia el norte o hacia el este y oeste. Y el otro punto muy importante es el de Holtibicui. ¿Por qué? Porque si bien la estación de Holtibicui no es una estación grande, sí lo que comprende es el conjunto y lo que comprende es la existencia de un transbordador y que recibe los vagones que trae el ferry Watt desde la provincia de Buenos Aires hacia la provincia de Entre Ríos y de esta manera entonces poder generar ese atravesamiento que tan necesario era para poder mover esta producción de la que estábamos hablando. No hay que olvidarse del otro complejo que trabaja como en par, que es el de Strobel, Diamante Strobel, Puerto de Diamante y Strobel como el espacio de talleres de ferroviarios de los más grandes que hay en la provincia. Entonces fíjense cómo de alguna forma el ferrocarril va equilibrando el territorio. Si bien hay toda una primera etapa del trazado de ese tendido ferroviario que se desarrolla entre 1880 y 1910, durante los años 30 va a existir como una especie de completamiento de esto, porque yo nombré antes el caso de Estación Parera, y Estación Parera se construye en el momento que se construye la línea a Federal. Y otro de los conceptos interesantes que va a desarrollar Melem tiene que ver con la importancia del ferrocarril no solo como un valor patrimonial material, sino también poner el eje en todas las costumbres que engendró en la época
el uso del ferrocarril, lo que significó para las diferentes clases sociales, para las familias, para los inmigrantes y para toda la organización productiva de la provincia de Entre Ríos, como algo más allá de lo material, algo que tiene que ver con la propia cultura y la propia identidad de los entrerrianos. Todas estas cuestiones que hacían a una forma determinada de vida y que nos invitan a pensar no en el patrimonio desde su componente material solamente, sino el patrimonio que articula la componente material y la inmaterial, y en todo caso sí habría que estar pensando en el concepto de paisaje cultural como integración entre el soporte natural y el producido del hombre en ese soporte natural, y esta unión que es muy difícil de disolver o separar, porque las actividades que conllevaba digamos, el propio transporte del ferrocarril, los oficios, las tareas que se fueron heredando, las costumbres, la mixtura, la aparición, por ejemplo, en el territorio de ciertos deportes que eran netamente ingleses, como el caso del fútbol, del tenis o del golf, están relacionados con el ferrocarril, aunque nos parezca increíble. Si uno se traslada, por ejemplo, a una ciudad como la de Santa Elena, va a haber también determinadas articulaciones entre el puerto y la fase productiva, que están también vinculadas con la modalidad de ocupación británica en el territorio.